¿España es la mayor decepción del Mundial? Hace apenas unas semanas esta pregunta habría parecido una locura. España llegaba al torneo como una de las grandes favoritas, una selección llena de talento, jóvenes estrellas y jugadores contrastados al máximo nivel. Muchos la colocaban entre las candidatas al título, otros incluso la veían levantando la copa. Pero después del empate a 0 contra Cabo Verde, una selección que sobre el papel parecía muy inferior, la conversación ha cambiado por completo. Porque una cosa es tener un mal partido y otra muy distinta es transmitir la sensación de que algo no funciona. Y eso es precisamente lo que está preocupando a tanta gente. Porque España tuvo la posesión, tuvo más ocasiones, controló gran parte del encuentro, pero fue incapaz de marcar un solo gol. Y cuando eres una de las favoritas, eso genera dudas. Muchas dudas. Desde el primer minuto parecía el típico partido en el que España iba a dominar y acabar ganando sin demasiados problemas. El balón era español, el ritmo era español y el partido parecía jugarse a lo que quería España. Pero pasaban los minutos y la sensación era extraña. Mucho toque, mucha circulación, pero muy poca amenaza real. El balón iba de un lado a otro, los jugadores se asociaban, pero faltaba ese último pase, esa chispa, ese jugador capaz de romper el partido. Y mientras España se frustraba, Cabo Verde se hacía cada vez más fuerte. Defendían juntos, corrían cada balón y sobre todo tenían algo que España parecía haber perdido, tranquilidad. Porque cuando eres el equipo pequeño y empatas contra una potencia mundial, juegas sin presión. Pero cuando eres España y pasan los minutos sin marcar, la presión empieza a pesarte. Y se notó. Los jugadores empezaron a precipitarse, a tomar malas decisiones y a jugar con ansiedad. Y ahí es cuando empiezas a preguntarte si el problema es simplemente un mal partido o si hay algo más profundo detrás. Porque siendo sinceros, este problema no nació contra Cabo Verde. España lleva años arrastrando una sensación extraña. Tiene jugadores increíbles, probablemente una de las generaciones con más calidad técnica del mundo, pero muchas veces le cuesta transformar esa calidad en peligro real. Tiene la pelota, domina la posesión, pero no siempre domina el partido. Y eso es algo que cada vez preocupa más. Porque el fútbol moderno no premia tener el balón durante 80 minutos. Premia hacer daño. Premia ser eficaz. Premia golpear en el momento adecuado. Y España parece haber olvidado un poco eso. Cuando piensas en la España campeona del mundo en 2010 te vienen a la cabeza nombres como Xavi, Iniesta o Villa. Jugadores que no solo controlaban el balón, sino que decidían partidos. Jugadores capaces de aparecer cuando más lo necesitaban. Y quizá ahí esté el gran problema actual. ¿Quién es ese jugador hoy? ¿Quién da un paso adelante cuando el equipo se atasca? Porque talento hay de sobra, pero muchas veces falta ese carácter competitivo que convierte a una gran selección en una selección campeona. Y claro, cuando las cosas no salen, todas las miradas apuntan al entrenador. Siempre ocurre. Mucha gente dice que el planteamiento es demasiado conservador, otros creen que los cambios llegan tarde y otros directamente piensan que España necesita una revolución completa. Pero la realidad seguramente sea mucho más compleja. Porque el entrenador puede equivocarse, claro que sí, pero no puede entrar al campo y marcar los goles. No puede evitar que los jugadores sientan presión ni puede controlar cada decisión que toman en los momentos importantes. Quizá el problema vaya más allá de la táctica. Quizá sea un problema de identidad. España lleva mucho tiempo intentando volver a ser aquella selección legendaria que maravilló al mundo hace más de una década. Pero esa generación fue irrepetible. Y quizá el mayor error sea intentar copiar algo que nunca volverá a existir exactamente igual. Tal vez España necesite encontrar una nueva forma de ganar, una nueva personalidad. Porque el fútbol cambia y las selecciones que no evolucionan acaban quedándose atrás. Pero tampoco sería justo hablar de este partido sin darle mérito a Cabo Verde. Porque parece que cuando una selección grande empata automáticamente pensamos que hizo un desastre, pero a veces el rival también juega. Y Cabo Verde jugó muy bien. Defendió con orden, compitió cada balón y no tuvo miedo en ningún momento.
Muchos esperaban una goleada y se encontraron con una selección valiente, disciplinada y convencida de sus posibilidades. Y eso tiene muchísimo mérito. Porque los mundiales están llenos de historias de equipos pequeños que sorprenden a gigantes. Y quizá Cabo Verde esté escribiendo la suya. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Es España la mayor decepción del mundial? Mi respuesta es que todavía no. Pero está peligrosamente cerca de serlo. Porque una decepción no se mide solo por los resultados. Se mide por la distancia entre las expectativas y la realidad. Y la realidad es que muchos esperaban ver una España dominante, agresiva y capaz de ganar a cualquiera. Y lo que estamos viendo, al menos de momento, es una selección que genera dudas, que sufre más de lo esperado y que todavía no ha demostrado que pueda aspirar realmente al título. Pero el fútbol tiene algo maravilloso y es que cambia muy rápido. Quizá dentro de unos días España gane con autoridad y todo el mundo vuelva a considerarla favorita. O quizá este empate contra Cabo Verde sea recordado como el primer aviso de algo mucho más grande. Porque los mundiales son así. Un día eres favorito y al siguiente todo el mundo cuestiona tu nivel. Y eso es precisamente lo que hace este deporte tan increíble. Ahora la pregunta es para ti. ¿Está exagerando la gente con España o realmente estamos viendo a la mayor decepción del mundial? Porque si algo ha dejado claro este empate es que, por primera vez en mucho tiempo, España ya no asusta tanto como antes. Y en un mundial, eso puede ser el principio de una reacción histórica o el principio de una caída que nadie esperaba.